Hola, hola gente, espero que estén bien. El tema que vamos a ver hoy es funciones. Entonces vamos a comenzar con la definición de una función. Una función dice que es una relación que asocia a cada elemento de un conjunto A con un solo elemento de B. Esta definición es muy importante porque nos va a ayudar a determinar ciertas características que debemos reconocer en las relaciones para evaluar si son una función o no. Entonces, aquí es importante que dice a cada, vea que por eso está subrayado, cada elemento del conjunto A con un solo elemento del conjunto B. Y por eso la palabra solo está subrayado. Eso quiere decir que en el conjunto A no puede sobrar ningún elemento, porque dice para cada uno de los elementos que está en ese conjunto se asocia con un solo elemento del conjunto B. Entonces, en este ejemplo que tenemos acá, mediante diagramas de Venn, que cuando vimos conjuntos habíamos visto los diagramas de Venn, que son estos óvalos, al final de cuentas es una colección de elementos y por eso se llama un conjunto. Pues, por ejemplo, el conjunto A está formado por el elemento A, B y C. El conjunto B está formado por los elementos 1, 2, 3 y 4. Entonces vean que en este caso, en esa relación, se está uniendo A con 1, B con 3 y C con 2. Entonces, lo primero que hay que observar acá es que en el conjunto A no sobra ningún elemento. En el conjunto A no sobra ningún elemento. Y todos los elementos, cada uno de los elementos de ese conjunto se están asociando con un único elemento de B. Entonces vean por ejemplo que el A solo se está asociando con el 1, el B solo se está asociando con el 3, el C solo se está asociando con el 2. Por lo tanto, esto cumple la definición anterior de una función. Entonces, este conjunto, perdón, esta relación que vemos acá es una función. Todas las relaciones no son funciones. Hay algunas relaciones que son funciones, pero otras no. Por ejemplo, aquí si nosotros unimos este C, se une con 2 y también se une con 4, entonces eso ya no sería una relación. En este caso no es una función, porque el elemento C se está relacionando con el 2 y el 4. Y eso no puede pasar por la definición porque dice que para cada elemento se asocia con un solo elemento de B y en este caso se está asociando con 2. Entonces, eso no es una función. Luego, observe que en el conjunto B sí pueden sobrar elementos. El 4 de hecho está sobrando en ese conjunto. Pero eso no es determinante para que sea una función o no. O sea, puede ser que ese 4 esté relacionado con algún elemento de A o que no esté como en este caso. Y aún así, esa relación sigue siendo una función porque cumple la definición anterior. Luego, entonces, algunas otras términos o conceptos que debemos manejar es, por ejemplo, este conjunto de donde parte la relación, o sea, cada elemento se relaciona con el conjunto del otro lado, a este conjunto le llamamos el dominio de la función. Ya cuando es una función, este conjunto se llama el dominio. Entonces, el dominio va a estar formado por, en este caso, tres elementos, que sería A, B y C. Y a esos elementos A, B y C se llaman preimágenes. Luego, al conjunto de llegada, que sería el conjunto B, que es el conjunto de llegada, a ese conjunto se le llama como el codominio. Ese sería el conjunto de llegada. Y cada uno de esos elementos que está relacionado con un elemento del conjunto A o del conjunto de partida, se le conoce como ámbito, o sea, la colección de todos ellos, todos estos, por ejemplo, vean que el 1 le llegó una flecha, el 2 le llegó una flecha y el 3 le llegó una flecha. Este conjunto que está formado por el 1, el 2 y el 3 se llama el ámbito de la función. Es diferente codominio a ámbito. Algunas veces puede que coincidan, otras veces no necesariamente tienen que coincidir. Esto depende ya de cada contexto.
Pero entonces, codominio, por ejemplo, aquí el codominio incluiría al 1, al 2, al 3 y al 4. En cambio, el ámbito incluye solo el 1, el 2 y el 3. El 4 no, porque no se relacionó con ningún elemento del conjunto A. Entonces, esa es la diferencia principal entre codominio y ámbito. Ámbito es a los elementos que les llegó una flecha en este caso, o sea, se está relacionando con el conjunto A. Y cada uno de estos elementos, el 1, el 2 y el 3, se llaman imágenes. Entonces podríamos decir que el ámbito es el conjunto de imágenes de la función. El codominio está formado por el ámbito más algunos otros elementos que no se están relacionando. Y como les digo, hay algunas ocasiones en que el ámbito y el codominio coinciden. Este no fue el caso. Luego, analicemos por qué los siguientes diagramas de Venn no cumplen la definición de función. Recuerden, vamos a repasar la definición de función. Dice que una función es una relación que asocia a cada elemento del conjunto A con un solo elemento del conjunto B. Entonces, en este caso, está sobrando el C. Es decir, el C no se está relacionando con ningún elemento del conjunto B. Por lo tanto, esto no es función. Eso no es una función. Luego, ¿por qué la otra relación de la derecha no es una función? Porque el 4, vean que decía, cada elemento del conjunto A se está relacionando con un solo elemento del conjunto B. En este caso, este va a ser A y este va a ser B. Pero vean que el 4 se está relacionando con 2 y con -2. Como el 4 se relaciona con dos elementos del conjunto de llegada, o sea, con B, entonces esto tampoco, o sea, no es una función, porque el 4 se estaría relacionando con dos elementos y por lo tanto ya no cumple la definición de función. Ahora, en este caso, recuerden que cuando vimos cuando nosotros vimos conjuntos, vimos que los conjuntos se podían representar más bien de diferentes notaciones. Una era diagramas de Venn, que es una de estas. Podemos representarlos incluso como los hice yo acá, con llaves. Esa era otra forma. Otra era por comprensión, donde decíamos alguna característica del conjunto. Otra también era, por ejemplo, intervalos, que los intervalos eran subconjuntos de los números reales, donde teníamos diferentes intervalos. Entonces, vean que esa relación que nosotros tenemos acá, nosotros podríamos representarla mediante corchetes. ¿Cómo? Nosotros podríamos decir el conjunto A está formado por A, B y C. Y el conjunto B está formado por los elementos 1, 2, 3 y 4. Pero vean que si nosotros no escribimos esta parte, o sea, nosotros omitimos esto, no sabemos cómo se están relacionando los elementos. O sea, si yo escribo esto así, aquí no me indica con quién se relaciona A, con quién se relaciona B y con quién se relaciona C. En cambio, en este diagrama de Venn sí estaba más bonito porque es muy visual quién se relaciona con quién. Entonces, para eso existe una cosa que se llama el criterio de la función. Y el criterio de la función me dice mediante una fórmula, básicamente podría decirse así, mediante una fórmula, cómo es que los elementos se van a relacionar. Luego, para el criterio de la función, siempre se usa f de x. Ahora, en este caso, f representa la función f, pero podría ser otra, como decir h de x, g de x, que en lugar de f de x aparezca, por ejemplo, h de x, g de x, y así sucesivamente. Y entonces así veríamos claramente cómo es que se relacionan los elementos. Entonces, veamos el siguiente ejemplo. Dice, una función cuyo criterio es f de x igual a x a la 2, o sea, x al cuadrado. Si ustedes recuerdan sus clases de noveno, esto es una función cuadrática. El dominio
nos están diciendo que es el conjunto 1, 2, 3, 4. El codominio es el conjunto 1, 2, 4, 6, 9, 10, 16. Y el ámbito, entonces, habría que determinarlo mediante el criterio, porque nosotros lo que haríamos en este caso sería tomar el 1. Entonces nosotros decimos 1 elevado a la 2 es 1, por lo tanto, 1 se relaciona con 1, que es justamente lo que está pasando aquí. Luego tomamos el 2, entonces 2 lo elevo a la 2 por el criterio de la función, 2 a la 2 es 4, por lo tanto el 2 se relaciona con el 4. Luego 3, 3 a la 2 es 9, por lo tanto el 3 se relaciona con el 9. Luego el 4, 4 a la 2 es 16, por lo tanto 4 se relaciona con 16 y eso es lo que vemos acá. Ahora lo que está en celeste es Lo que está en celeste acá es el ámbito, corresponde al conjunto de imágenes, eso es lo que les estoy diciendo aquí, al conjunto de las imágenes, o sea, al ámbito de la función. El 2, el 10 y el 6 no forman parte del ámbito, pero sí formarían parte del codominio de la función. El 1, el 2, el 3 y el 4 forman parte, o más bien son el dominio de la función y sería el conjunto de preimágenes, eso ya lo habíamos dicho. Preimágenes, imágenes. Preimágenes es de donde partimos, imágenes básicamente es donde llegamos con la relación, mediante la relación. Y siempre las imágenes las representamos con X y las imágenes con las Y. Vea que las Y están dependiendo de lo que valga X y claramente del criterio de la función. Esto es una función, ¿por qué? Porque aquí no está sobrando ningún elemento. Y luego cada uno de esos elementos se está relacionando con un único elemento al conjunto de llegada. Por ejemplo, 2 no se está relacionando con 10 y con 16, solo se relaciona con el 16. Recuerden que aquí, que sobre el 10, que sobre el 2 o que sobre el 6, eso no importa, eso no es determinante para que la relación sea una función o no. Luego hay algo importante de recordar y es que f de x es lo mismo que decir y. Entonces, por ejemplo, en este criterio yo podría escribir y es igual a x a la 2. O sea, voy a obtener las y como tomando la x y elevándola al cuadrado, que fue justamente lo que hacíamos. Esta es una x, 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 x. Entonces, 1 a la 2 es 1 y este ya corresponde a una y, que es lo que estoy determinando acá. 2 a la 2, esta es una y. 3 a la 2 está la x, pero está la y. Esta es la x y esta es la y. Luego, nosotros también otra representación de las relaciones es una cosa que se llama el gráfico. En este caso, como estamos viendo funciones, entonces sería el gráfico de una función. Y para el gráfico lo que se usa es el conjunto de los pares ordenados, o sea, la x con la y, cómo es que se relacionan. Por ejemplo, para la función anterior, el gráfico de la función sería este que tenemos aquí, que son el conjunto de los pares ordenados. Vea que 1 se relacionaba con 1, 2 se relacionaba con 4, 3 con 9 y 4 con 16. Son pares ordenados, donde recordemos que los pares ordenados es lo que tenemos aquí, siempre son de la forma x, y en ese orden. Entonces, eso es lo que tenemos aquí. 1 se relaciona con 1, 2 con 4, 3 con 9 y 4 con 16. Entre paréntesis para indicar que son pares ordenados. En los gráficos es muy fácil revisar si ese gráfico corresponde a una función. ¿Por qué? Porque usted tiene que ver el primer elemento de cada uno. Por ejemplo, el 1 nunca se volvió a repetir. El 2 nunca se volvió a repetir. El 3 tampoco y el 4 tampoco. Esto considerándolas como primeros elementos. O sea, si en un gráfico, quitemos aquí esto momentáneamente, si en un gráfico yo escribo, por ejemplo, 1 con 9, y aquí cierro la llave del conjunto, vean que en este caso el 1 se estaría relacionando con 1 y el 1 se estaría relacionando con 2. O sea, si nosotros lo vemos en diagramas de Venn, lo que tendríamos es que aquí el elemento 1 se estaría relacionando con dos elementos, con el 1
y con el 9. Y eso ya no cumple la definición de función. Por lo tanto, en un gráfico, que es esto que tenemos aquí, es muy fácil darse cuenta qué es una función y qué no es una función, analizando el primer elemento de cada uno, el primer elemento de cada par ordenado, que como vieron acá, lo que teníamos es, por ejemplo, 1, 1, y se está relacionando con elementos diferentes, aquí con 1 y aquí con 9. Por lo tanto, eso ya no sería una función. Luego, continuando un poco más, otra representación de las funciones que también se debería haber visto en años anteriores es, por ejemplo, la representación tabular, o sea, mediante una tabla de valores. Entonces, aquí continuamos con el ejemplo anterior. La función va del conjunto A al conjunto B. El criterio de la función era f de x igual a x a la 2. Y entonces ahí teníamos, vean que aquí tenemos en la primera fila las x y en la segunda fila las f de x. Las f de x, recuerden que es lo mismo que decir y, o sea, las y. Entonces 1 se relaciona con 1, 2 con 4, 3 con 9 y 4 con 16. Si nosotros graficamos eso en un plano cartesiano, porque son pares ordenados, 1 con 1, 2 con 4, 3 con 9 y 4 con 16, al final de cuentas lo que tendríamos es una representación gráfica que son estas. Aquí está el 1, se está relacionando con el 1, el 2 se está relacionando con el 4, aquí estaría el 3 que se está relacionando aquí con el 9, el 4 que se está relacionando con el 16 y ahí están los pares ordenados, el A, el B y el C. Y perdón, el A, el B, el C y el D. Eso es una representación en un plano cartesiano, gráficamente. Ahora, este es porque era un conjunto que no era continuo, porque el conjunto era el 1, el 2, el 3 y el 4. Pero si nosotros tomamos un conjunto de salida, porque este era el conjunto de salida A, si nosotros tomamos un conjunto de salida que sea continuo, es decir, un intervalo, por ejemplo, un intervalo, en este caso, el intervalo de -2 a 2, entonces ya veríamos, ya habría que ir, porque son infinitos puntos, entonces aquí un punto se va a relacionar con otro y así infinitamente, y entonces lo que va a ir haciendo es una línea que se puede unir, y básicamente nosotros llegaríamos a una gráfica como esta que tenemos acá, que para algunas personas va a resultar conocida porque esa es la gráfica de una función cuadrática, cuyo criterio es f de x igual a x a la 2. Esa es la gráfica de la función cuadrática. Bueno, acá deberíamos escribirle unas flechitas para indicar que continúa, pero fue porque en este caso el intervalo se acotó, o sea, lo cortamos. Vea que aquí para -2 vale 4. Ok, vamos acá. Para -2 vale 4. Y para 2 también vale 4. ¿Por qué? Porque si ustedes lo hacen, por ejemplo, f de -2 sería -2 a la 2. Y -2 a la 2 es 4. F de 2 es 2 a la 2 es 4. Entonces, tanto para el -2 como perdón, para el 2 como para el -2 tienen la misma imagen. Que entonces, como estamos viendo, las funciones también se pueden representar mediante gráficas. Esto es una gráfica de una función. Entonces, ya hemos visto cómo analizar si algo es una función mediante diagramas de Venn, mediante gráficos, y ahora también se puede analizar mediante gráficas. Entonces, para analizar si algo es una función mediante las gráficas, lo que se hace es trazar, el procedimiento consiste en trazar líneas verticales paralelas al eje Y. Si tocan a la gráfica en solo una vez, entonces eso corresponde a una función. Entonces, veamos los siguientes ejemplos. Acá tenemos una circunferencia gráfica a un plano cartesiano. Entonces, si yo trazo una línea que sea vertical, va a tocar acá y acá. Por lo tanto, eso no es función.
Vamos con el siguiente. Entonces, si yo trazo líneas verticales acá, vea que por más que trace, solo tocan una vez a la gráfica. Aquí le toca una vez, una vez, una vez y una vez. Por lo tanto, esto sí es función. Vamos con otro. Este otro, si yo trazo líneas verticales, tantas como quiera, cada una solo toca una vez a la gráfica. Uno, 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 uno. Vea que yo analizo cada recta por separado. Por lo tanto, esto sí es función. Vamos con el siguiente. Entonces, si yo trazo una línea vertical acá, vean que lo toca una vez, dos veces. Por lo tanto, eso no es función. Ahora, aquí salta una pregunta y es, pero si yo trazo esta línea que es el eje Y, solo lo toca en un punto, que es este punto de aquí. Sí, es cierto, pero aquí el procedimiento más bien consiste, o uno, es tener la malicia de trazar las líneas donde no lo vaya a cumplir, donde uno evidencie que no lo vaya a cumplir. Entonces, esta línea no tiene sentido trazarlo. Lo importante es trazar estas líneas donde yo veo que parece que no lo va a cumplir y efectivamente no lo cumple ahí, ¿verdad? Acá igual trazamos líneas verticales paralelas al eje Y todas solo tocan a la gráfica una vez, ¿no? Por ejemplo, esta la toca aquí, esta la interseca aquí, interseca aquí, interseca aquí, esta la interseca aquí, solo toca una vez a la gráfica. Entonces, esto sí es función. Y luego el siguiente, en esta, por ejemplo, si nosotros trazamos el eje Y, entonces vean que cuántas veces toca la gráfica. Uno, 2, 3. Por lo tanto, ya con solo eso, esto no es función. Entonces, el procedimiento es bastante sencillo, es solo trazar líneas verticales. Luego, otra cosa que vamos a ver es el cálculo o evaluar imágenes, o sea, más bien evaluar preimágenes para el cálculo de las imágenes. Esto lo podemos hacer de dos formas. Una es algebraicamente, que básicamente consiste en usar el criterio de la función que me den. Siempre, si lo tengo que hacer algebraicamente, me tienen que dar el criterio de la función. Y lo que hacemos, como hicimos en este caso, por ejemplo, aquí fue sustituir la x por el valor. Vea que se sustituyó la x por el valor en el criterio de la función. Eso es lo que vamos a hacer. Ese es para la forma algebraica. Entonces, vamos a resolver los siguientes ejemplos. Dice, calcule la imagen para cada una de las funciones. Entonces dice, f de x es igual a x más 2, calcule f de 8, f de 1 medio y f de raíz de 2. Entonces, por ejemplo, comenzamos con f de 8. Entonces, f de 8 sería 8 más 2, porque sustituyo el x por 2, perdón, por 8, que era el valor que me estaban dando. Entonces, esto sería 10. F de 1 medio, entonces esto sería 1 medio más 2. Entonces 1 medio más 2, eso es 5 medios. Va al otro, f de raíz de 2. Entonces, raíz de 2 lo vamos a sustituir por la x. Entonces sería raíz de 2 más 2. Y eso es, queda así. Raíz de 2 más 2. Eso ya no se puede simplificar más. Vamos con otro, entonces tenemos la función f de x igual a 2x menos 3 todo sobre 5. Calcule f de 1/3 y f de menos 2. Entonces, comenzamos con f de 1/3, sustituyo la x por 1/3. Entonces sería 2 por 1/3 menos 3, todo eso sobre 5. Y entonces vamos a resolver eso en la calculadora. Entonces apretamos tecla de fracción 2 por tecla de fracción 1 bajo 3
me muevo a la derecha con el cursor, menos 3, bajo 5 y doy igual. Entonces dice que eso es menos 7 quinceavos. Menos 7 quinceavos. Y ese ya es f de un tercio. Ahora vamos con f de menos 2. Sustituyo la x por menos 2. Entonces sería 2 por menos 2 menos 3. Todo eso sobre 5. Y lo podemos hacer en la calculadora si queremos. O también casi que se podría hacer a mano. Vamos a resolverlo en la calculadora. Entonces, tecla de fracción 2 por menos 2 menos 3 bajo con el cursor 5 y dice que eso es menos 7 quintos. Siguiente es la función f de x igual a raíz de menos 3x más 6. Hay que calcular f de menos 2, f de 1 y f de un tercio. Entonces vamos a comenzar con f de menos 2. Entonces sustituimos la x por menos 2. Sería raíz de menos 3 por menos 2 más 6. Y eso ya lo podríamos resolver en la calculadora. Entonces sería tecla de raíz menos 3 por menos 2 más 6. Y eso da 2 raíz de 3. Vamos con el siguiente que es f de 1. Entonces cambio el x por 1. Entonces sería raíz de menos 3 por 1 más 6. Es en realidad aquí sería 3, que sería negativo, y aquí es 6. Entonces todo esto da raíz de 3. Si usted quiere lo puede hacer en la calculadora. Vamos ahora, pero estaba muy sencillo. Vamos con el otro que es f de un tercio. Entonces sustituimos la x por un tercio. Entonces sería raíz de menos 3 por un tercio más 6. Entonces, vea que en este caso también se puede hacer a mano. Aquí cancelamos este 3 con este 3. Me queda menos 1, menos 1 más 6, raíz de 5. Si usted quiere lo puede hacer en la calculadora también. Si no se siente seguro, entonces también lo podría hacer en la calculadora sin ningún problema. Y bueno, la otra forma de calcular las imágenes es mediante las gráficas. Entonces, para determinar mediante las gráficas las imágenes de unas determinadas preimágenes, lo que hacemos es guiarnos con ya sea la cuadrícula si existe o con las líneas punteadas. Entonces, vamos a hacer el siguiente ejemplo. Dice, calcule f de menos 5. Entonces, recuerden que siempre que aparezca, por ejemplo, f, lo que está aquí adentro siempre representa una x. Entonces, f menos 5. Entonces, menos 5 es una x. Vea que el menos 5 de x está aquí. Entonces, ¿cuál es la y que le corresponde? Le corresponde como quedó exactamente sobre el eje x, le corresponde un 0 a y. Entonces, f de menos 5 es 0. Porque recuerde que todos los puntos que están en el eje x tienen coordenadas 0 para y. Por el mismo motivo, f de 0, vea que el 0 de x está aquí. Y el y, de hecho, la gráfica está exactamente ahí porque pasa por ese punto. Entonces, f de 0 es 0. F de 3, entonces 3 es la x, es este que tenemos aquí. Vea que la gráfica no pasa por aquí. De hecho, la gráfica está hacia arriba. Entonces, lo que hacemos es guiarnos con la línea punteada, intersecta aquí, entonces le corresponde un 5 de y. Luego f de menos 4, entonces vamos a ver dónde está el menos 4 de las x. Está acá. La gráfica está hacia abajo, entonces me voy por la línea punteada y lo que le corresponde es menos 2. Luego f de 5, 5 de la x, entonces la x está acá. Por lo tanto, como la gráfica pasa exactamente ahí, este par ordenado sería 5,0. Por lo tanto, la y que le corresponde es 0. Ve que todos estos que escribimos aquí son las y.
y todos estos que están dentro del paréntesis son las x, que básicamente es lo que decíamos antes, de pares ordenados. Luego, otra cosa que hay que ver es la determinación del dominio y el ámbito de una función a partir de la gráfica. Entonces, el dominio de una gráfica, lo que vamos a hacer es leerlo en el eje X. Y lo que hacemos es ver cuál es el valor menor, o sea, el valor que se tome más a la izquierda, y el valor mayor, o sea, el valor que se tome más a la derecha, porque recuerden que el eje X es el eje horizontal. Luego, el ámbito lo leemos en el eje Y. Y lo que hacemos es ver la gráfica, cuál es el valor más abajo que tome, o sea, el valor menor, y cuál es el punto más alto que se corresponde al valor mayor. Entonces vamos a hacer el siguiente ejemplo para analizar la situación. En el ejemplo anterior determine el dominio de la función y el ámbito de la función. Entonces, para la función anterior, o sea, para esta función, ¿cuál es el dominio y cuál es el ámbito? Entonces podemos incluso escribirle aquí dominio y ámbito. Recuerden que el dominio hace referencia al eje X y el ámbito hace referencia al eje Y. Entonces el dominio es el valor más a la izquierda que tome y el valor más a la derecha que tome. Entonces el valor más a la izquierda en el eje X, vea que la gráfica hace esto, 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 acá y vean que hay una flecha que continúa. Por lo tanto, esto viene para las X, esto es menos. Esto viene desde menos infinito. Entonces el intervalo sería desde menos infinito hasta aquí. Hasta aquí es el valor más a la derecha que toma, que es 5. Entonces hasta 5. Luego la bolita ahí, ¿cómo está? Está rellena, por lo tanto va cerrado. Y en infinito siempre va abierto. Luego, para el ámbito, entonces analizamos lo mismo en el ámbito, pero en el eje Y. ¿Cuál es el valor más abajo que toma y el valor más arriba que toma? Entonces el valor más abajo parece que es este. Y sí, efectivamente, porque este llegó hasta acá. Entonces el valor más abajo fue menos 2. Vea que lo leo en el eje Y. Menos 2. Y el valor más arriba que toma la función. Bueno, acá llegó a 4. Acá llegó a 5. Pero vean aquí que hay una flecha. Por lo tanto, esta función va a continuar para arriba. Entonces está tomando para Y, está tomando valores positivos y va a continuar creciendo infinitamente hacia más infinito. Entonces esto es hacia más infinito, abierto, y la bolita aquí en menos 2 estaba cerrado, por lo tanto aquí va cerrado. Entonces, ámbito lo leo en el eje Y, dominio en el eje X. Luego, para esta función, bueno, aquí la respuesta entonces está arriba, porque ya lo hicimos en el ejemplo anterior. Luego, para este ejemplo, determine f de menos 3, f de 0 y f de 2. Entonces, f de menos 3, recuerde que es una x, entonces menos 3 está aquí. Por lo tanto, bajo, porque la gráfica está para abajo. Entonces le corresponde menos 5. F de 0. Esa es una de las preguntas más difíciles que en realidad he visto que les cuesta un poco a los estudiantes. ¿Por qué? Porque vamos a lo siguiente. 0 es la x, entonces el 0 de x está acá. Pero vean que tengo una parte de la gráfica arriba, una parte de la gráfica abajo, ¿verdad? Tengo esta parte aquí, esta parte aquí. Pero entonces, ¿cuál es el valor que le corresponde? ¿Es 4 o es menos 2? El valor que le corresponde es 4. ¿Por qué? Porque vean que la bolita aquí está abierta. Por lo tanto, como la bolita está abierta, quiere decir que la imagen que le corresponde a la preimagen de 0 es 4, porque aquí sí se incluyó la bolita está cerrada. En cambio aquí estaba abierta, por lo tanto quiere decir que no es la imagen que le corresponde, entonces es 4. Luego, f de 2, entonces 2 del x está acá, la gráfica está hacia arriba, entonces acá y luego acá, por lo tanto es 2. Vamos con el dominio. Dominio se leía en el eje X.
desde el valor más a la izquierda hasta el valor más a la derecha que tome la función. Entonces el valor más a la izquierda es este que tenemos aquí. En x le corresponde a menos 3. Y luego el valor más a la derecha, entonces viene tomando todos estos valores para x, todos estos valores para x, llega aquí, pero vuelve a arrancar aquí, entonces está incluido todos estos valores, luego estos valores hasta el 2. Aquí la bolita está cerrada y aquí la bolita está cerrada, por lo tanto cerrado, cerrado. Ese es el dominio de la función. Luego va el ámbito. El ámbito es desde el punto más abajo hasta el punto más alto que tome la función en el eje Y. Por lo tanto, el punto más abajo que toma la función es este en el eje Y. Entonces es desde menos 5, viene tomando todos estos valores para Y. Aquí comienzan a tomarse otros valores, pero es lo mismo porque se están tomando los mismos. Veanlo aquí. Esta terminó aquí, pero esta incluso continúa hasta llegar a 4, 4. Y en ambos está cerrado, cerrado. Entonces el ámbito es de menos 5 hasta 4, cerrado, incluyendo el 4. Ok, y luego tenemos la determinación del ámbito de una función de forma algebraica, o sea, usando el criterio de la función cuadrática. Entonces, en este caso nos vamos a ayudar de la calculadora y también del criterio de la función, de la calculadora científica y el criterio de la función, además del dominio en el cual me estén restringiendo la función. Entonces, vamos a hacer el siguiente. Dice, ejemplo, determine el ámbito de la función f de x igual a x a la 2 menos 2, cuyo dominio es de 0 a 5. Entonces lo que tengo que determinar es el ámbito. O sea, lo que tengo que hacer es a partir del dominio calcular cuál es la imagen para cada una de las preimágenes. Entonces en ese caso, vea que es desde 0 hasta 5. Por lo tanto, eso fue lo que se hizo aquí. Se escribió las x que son 0, 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, eso nosotros lo podríamos hacer evaluando. Por ejemplo, lo que hemos hecho siempre. Entonces sería, por ejemplo, f de 0. Entonces sería 0 a la 2 menos 2. Eso nos va a dar menos 2. Y luego f de 1. Entonces f de 1 sería 1 a la 2 menos 2. Entonces eso me va a dar menos 1. Y así sucesivamente lo puede seguir haciendo. Pero es más fácil hacerlo mediante la calculadora. Para este modelo de calculadora que estoy proyectando, entonces las teclas son menú 9 y con eso vea que ya entramos a este modo donde me está preguntando el criterio de la función f de x. Entonces es escribir x a la 2 menos 2. Entonces recuerden que la x es con alfa, cierro paréntesis. Entonces alfa, cierro paréntesis, a la 2 menos 2. Vea que el criterio de la función ya está igual a lo que decía el libro. Ahora le damos igual. Ella me pregunta por el criterio de una función g, pero nosotros no tenemos otra función g, solo tenemos eso, entonces lo dejamos así. Le damos otra vez igual y ahora la calculadora me pregunta el rango, que en este caso corresponde a el dominio. ¿Dónde inicia? Entonces inicia en 0. Le doy igual y termina en 5, entonces lo dejo ahí en 5. Luego el step, que es el paso, lo vamos a hacer cada uno. Vea que la tabla está construida cada uno. 0, luego 1, luego 2, luego 3, aumenta de 1 en 1. Entonces, por eso lo dejamos ahí el step en 1. Le damos igual y ya ahí me construyó la tablita. Dice que para 0 vale menos 2, que fue justamente lo que calculamos antes. Entonces, para 0 es menos 2. Para 1 es menos 1. Luego vale 2. Luego vale 7. Aquí bajamos con el cursor, bajamos más, para 4 vale 14, bajamos más y para 5 vale 23. Entonces lo que tenemos que ver es, de estos valores que tenemos aquí, ¿cuál es el más pequeño? En este caso es menos 2. ¿Y cuál es el valor más alto? 23. Entonces en 0 el intervalo está cerrado.
por lo tanto lo cierro. Y en 5 el intervalo está cerrado, por lo tanto en 23 lo dejo cerrado. Ahora, en este caso particular coincidió que el extremo inferior es donde tengo el valor más pequeño y que en el extremo superior del dominio es donde tengo el valor mayor de las imágenes. Pero no necesariamente va a ser así. O sea, puede ser que, por ejemplo, que el mayor quede acá. Entonces, por eso siempre hay que analizar cuál fue el mayor y cuál fue el menor. Y entonces este ya sería el ámbito de la función. Ese ya sería el ámbito de la función. Y bueno, para finalizar, vamos a hacer este mismo ejemplo, pero lo vamos a hacer con la otra calculadora para practicar con la otra también. Entonces, en este otro modelo, lo que vamos a utilizar es el comando, en lugar del que dijimos antes, que era menú 9, aquí vamos a usar modo 7. Entonces sería modo, que es la tecla que está a la derecha del círculo, modo, y apretamos 7. Ahí me está pidiendo el criterio de la función, entonces básicamente los pasos es igual. Alfa, cierro paréntesis, elevo a la 2, menos 2. Le doy igual. Aquí depende del modelo de calculadora. Puede ser que me pregunte por el g de x. Si su calculadora no le pregunta por el g de x, entonces posiblemente ya brincó a la siguiente pantalla que sigue a continuación en la mía. Entonces doy igual y ella me está preguntando el start, o sea, dónde voy a comenzar. Entonces en este caso es 0. Doy igual y ella me está preguntando dónde finalice. Y la vamos a finalizar en 5, porque el intervalo llega a 5. Le doy igual y me pregunta el step o el paso. Vea que el paso es cada uno, porque estamos aumentando uno. Entonces lo dejamos igual y le damos igual. Y otra vez me tira la tablita, que vea que son los mismos valores que obtuve antes. Para 0 es menos 2, para 1 vale menos 1, para 2 vale 2, para 3 vale 7, para 4 14 y para 5 23, que son los valores que tenía antes. Menos 2, era lo mismo que obtuve con la otra calculadora. Menos 2, 1, menos 1, perdón. Aquí era 2, luego seguía 3, no, 7, 14 y 23. Son los mismos valores que tenía antes. Pero entonces, en la calculadora de teclas azules, si es la de teclas azules, es con menú 9. Y si es esta otra, que es la de teclas anaranjadas, entonces es modo 7. En ambas obtenemos exactamente lo mismo. Y ahí ya depende del modelo de calculadora en las de teclas anaranjadas. Alguna vez pregunta por el G de X, algunas calculadoras no. Pero si pregunta por el G de X, hacen lo que yo hacía, nada más le dan igual y listo. Entonces, espero que esta clase haya sido de provecho para ustedes. Es bastante teoría la que hay que dominar acá, muchas cosas en las diferentes representaciones de las funciones, tanto algebraica como gráfica, como tabular o en notación de gráfico, ¿verdad? Que es diferente gráfico a gráfica. Esto es una gráfica, esto que vemos acá es una gráfica. Y el gráfico ya lo habíamos visto. El gráfico era la colección de pares ordenados, como este es un gráfico de una función. Bueno, que estén muy bien. Eso sería todo por el día de hoy.